De referencia, un cuaderno de notas. Dura 8 minutos. Ya sé por qué. Aquí le quitó el internet. Deme un momento. Ok. La Biblia no es un libro más. En ella está escrita la misma palabra de Dios. La Biblia no es un libro más. En ella está escrita la misma palabra de Dios. Y es por ello que tiene el poder de conmover fuertemente la mente de las personas. La lectura de las Sagradas Escrituras afecta tanto nuestras emociones como nuestro espíritu, porque es el manual divino de la vida que Dios entregó a los hombres para que tengan plenitud. Un estudio realizado por el Centro de Conexión Bíblica de los Estados Unidos nos revela un asombroso resultado del efecto que causa para el cerebro humano la lectura de la Biblia. Este estudio fue realizado tomando una muestra de 40.000 personas de un rango de edad muy amplio que va desde los 8 años a los 40. En un principio, el objetivo del estudio se enfocó en conocer cómo las personas interactuaban con las Sagradas Escrituras. Pero en medio de la recopilación de los datos, los investigadores descubrieron algo que resultó finalmente ser el punto principal del estudio. El descubrimiento sorprendió grandemente por la diferencia que existe en cuanto a la cantidad de días que los lectores dedican a leer la Biblia por semana. Para los que leen una vez por semana, no se ven prácticamente efectos en el cerebro, caso que podría darse cuando el pastor da lectura en una reunión dominical, por ejemplo. Cuando los creyentes leían de 2 a 3 veces por semana, ya comenzaba a verse una señal, como si fuera el latido del corazón. Algo comenzaba a suceder. Pero de todas formas, el análisis neurológico mostraba poco desarrollo y actividad neuronal. Pero lo más impactante ocurrió cuando se conoció lo que pasaba con los que leían la Biblia al menos 4 veces por semana. Aquí se generó un salto repentino en los resultados, pues se evidenció una gran actividad neuronal. Esta cantidad de veces hizo que el efecto de la Biblia sobre el cerebro aumente asombrosamente, evidenciando que no hay una relación gradual o lineal en la cantidad de veces, sino que se produce un efecto exponencial sobre la influencia de la palabra de Dios en las personas al leer por lo menos 4 veces en la semana la palabra. Pero veamos cuáles son los increíbles cambios que se registraron en la conducta de las personas. En la vida diaria se generan diferencias sustanciales. Por ejemplo, el sentimiento de soledad
se ve reducido a un 30%. El problema con la ira también cae a un 32%. La amargura en cuanto a los problemas que pueden producirse por las relaciones familiares bajan a un 40%. El alcoholismo disminuye a un 57%. El estancamiento espiritual, que nos hace alejar de Dios, también se ve reducido a un 60%, en tanto que el contacto con la pornografía cae en un 61%. Todo esto ocurre cuando las personas dedican mucho tiempo en la lectura bíblica. Pero además de ayudarnos en todas estas cosas, leer la palabra de Dios asiduamente hace que nuestra fe aumente un 200% y nos hace que el discipulado y el servicio a Dios aumente en un 230%. No se puede negar que la lectura cambia al ser humano, porque entrega diferentes elementos que nos hacen evolucionar en la vida en distintos aspectos. La Biblia genera grandes transformaciones en el ser humano. No obstante, a diferencia de otros libros, la palabra de Dios requiere que sea leída con fe y de forma constante para que los consejos del Altísimo se renueven. Los pensamientos en el cerebro son creados por asociaciones. Estas se conectan con las palabras y viene íntimamente ligado con lo que escuchamos y con lo que vemos. Es por eso tan importante lo que leemos. En el libro de Josué, capítulo 1, versos del 8 al 10, está escrito: medita día y noche el libro de esta ley, teniéndolo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas, pues, miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La lectura de la Biblia hace que nuestro cerebro responda y reaccione de muchas maneras. De acuerdo al estudio realizado por el doctor Michael Ferguson, en donde los investigadores escanearon y estudiaron los cerebros de personas religiosas, se comprobó que mientras los creyentes practicaban actividades espirituales como la oración y la lectura de las Escrituras, sucedían cosas muy interesantes en el cerebro. Este estudio encontró que había 3 regiones del cerebro que eran las más activas durante estas prácticas. Ellas son el lóbulo de atención frontal, la corteza prefrontal media y el núcleo accumbens. Mientras los creyentes edificaban su vida espiritual, se liberaban altas cantidades de dopamina que corrían por el cuerpo mientras se leía la Biblia. La dopamina es un neurotransmisor natural que es especialmente importante para la función motora del organismo y que es conocida como la hormona de la felicidad. Este sentimiento tan reconfortable es un factor fundamental por el cual, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, se logran cambiar ideales y creencias de forma radical en las personas. Todo este impacto va desembocando en modificaciones del comportamiento. Los sujetos cambian día a día y uno de esos cambios está directamente ligado a la oración, como una respuesta emocional a través de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. La lectura de la Biblia incentiva además a buscar compartir ese pensamiento junto a una comunidad con ideas afines, como ocurre en las congregaciones cristianas, lo que produce un aumento de esas emociones. Entonces ocurre que cuanto más se concentra en una creencia, con el tiempo ésta se hace más fuerte, llegando incluso a colocarse en el primer lugar de los pensamientos. Es muy interesante que la forma en la que percibimos a Dios en la Biblia será la forma en que veamos a los demás. Como por ejemplo podemos decir que si entendemos que Dios es amoroso y misericordioso con el hombre, es hora que aumente nuestra cantidad de amor y compasión y se vea reflejada hacia el prójimo. Pero por el contrario, un pensamiento de que el Dios de la Biblia es distante o rencoroso puede aumentar las emociones negativas dentro de nuestro cerebro.
lo que de alguna u otra forma afectará los pensamientos y acciones. Ya el salmista escribió en Salmos 1 del 1 al 3: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Amén. Estaba interesante, ¿verdad? Eso es muy importante entenderlo. Eso es de un punto de vista médico o científico, ¿verdad? En el sentido de estudiar el cerebro, las neuronas y todo eso, y el comportamiento de cada persona, que de 8 creo a 40 años fueron los que se sometieron a esos, ¿cómo se diría? A esos estudios. Muy bien, entonces varios de ellos, ¿verdad? Se redujo bastante los problemas en la familia, el estrés, todo ello a causa de leer la Biblia. Dice que los que leían solo cuando venían al culto, pues no había ningún cambio, pues mucho cambio, pero ya cuando iba subiendo, ¿verdad? El tiempo de leer la Biblia, había muchos cambios. Y es que la palabra dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Esta penetra hasta conocer las intenciones y los pensamientos, ¿verdad? Descubre todo. Entonces, aquí podemos ver que es verdad. Y la misma ciencia, la misma doctores lo afirman. También dice que del oír viene la fe, porque entre más uno lee la Biblia, es algo interesante que decía él, ¿verdad? Que cuando uno lee la Biblia y uno entiende que tenemos un Dios misericordioso, un Dios amoroso, entonces uno quiere ser igual a ese Dios. Pero cuando las personas leen, es como los jóvenes, ¿verdad? Los adolescentes que se mantienen mucho en el teléfono o en los videojuegos de violencia. Por eso muchos de ellos salen a hacer masacres en las escuelas, porque eso es lo que su cerebro está consumiendo, y eso es la acción que ellos al final del día, ¿verdad? Llevan a cabo. Pero qué bien, nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos ha venido enseñando. Por eso es importante este tiempo, ¿verdad? Que estamos nosotros dedicando acá, no va a ser un tiempo perdido, sino que algo vamos a aprender. Y la razón que necesitamos aprenderlo no es por saber. Yo siempre les digo a todos los hermanos que venimos acá, esto, ¿verdad? De venir al estudio bíblico, de aprender de la Biblia, no es para usted ir allá y humillar a otro o andar diciendo que usted sabe más, no. Es al contrario. Cuando nosotros entendemos que los hombres, ¿verdad?, que escribieron la Biblia, o el mismo Dios que les dictó estas palabras, fue un hombre humilde que mucho tiempo, ustedes saben que Jesús en su tiempo, él anduvo como en la sombra, ¿verdad?, como bajo de agua, porque todavía no era el tiempo de que su ministerio fuera expuesto públicamente. Acuérdense de qué edad Jesús fue como descubierto, por así decirlo. No fue desde pequeño, en su adolescencia no sabemos qué hizo, no se narra nada de él, solo su niñez y un poco, ¿verdad?, cuando él andaba en el templo con sus padres. ¿Por qué? Porque no era el tiempo ni el momento de él. Él fue humilde, él en sí sabía que él era el Hijo de Dios, pero se mantuvo ahí. Si nosotros también, esto nos ayuda a eso. Y otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que una persona, ¿verdad?, que es una persona sabia, es aquel que este conocimiento lo pone en acción o en práctica, por así decirlo. Porque podemos tener 0 personas conocedores. Hay mucha gente que es muy conocedora, que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero no es una persona sabia. ¿Por qué? Porque saben mucho, pero de eso mucho que saben, poco lo practican. Y ese fue el caso de los fariseos en el tiempo de Jesús.
Por eso Jesús les decía a sus discípulos, estos fariseos son muy duros, y él les decía, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Entonces, en otras palabras, lo que estos hombres enseñaban era bueno. Los fariseos enseñaban cosas muy buenas, pero sus acciones, ¿verdad?, hablaban mal de ellos. Y asimismo nosotros, eso que nos quede claro, que es para eso, para ser más humildes, para dirigir a otros, ¿verdad? Aquellos que tienen amigos en los trabajos. Hay gente que tiene necesidad. Por ejemplo, hay quienes que son inconversos y leyendo la Biblia vienen al Evangelio. Pues les nace eso, porque es que la palabra es viva. La palabra penetra, la palabra convence y la palabra le ayuda a las personas a encontrar su verdadero significado. Así que para eso nosotros estamos acá, para aprender un poco más. Quizás no todo, porque la Biblia nunca vamos a terminar de conocerla ni de saber todo su significado, pero lo poquito, ¿verdad?, aquí lo vamos a compartir. Ahora vamos a continuar, nos quedamos nosotros en el slide del Nuevo Testamento. Todo esto ya lo vimos, vamos a pasarnos hasta allá, hasta la 17. Yo le bendiga a mi hermana Kelly, que está con nosotros. Bienvenida. Dios le bendiga. Aquí nos quedamos. El Nuevo Testamento proviene del idioma latín Novum Testamentum. Este término fue usado por primera vez por Tertuliano en el año 200 después de Cristo. Dijimos que el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? No, en griego. Hebreo y arameo fue el antiguo. Sí, en griego fue el Nuevo Testamento. Dijimos, ¿verdad?, por la razón que los griegos conquistaron casi todas esas regiones, entonces, por mando de Alexander, introdujeron el idioma. Ese idioma griego no es tanto quizás parecido como el idioma, ¿verdad?, actual, sino que era, por así decirlo, un 80% se le llamaba el dialecto del Koiné. Ese era, para ser más exacto, ese era el nombre de ese dialecto del griego. El Koiné, que era el idioma de la sociedad común. Durante el tercer concilio de Cartago, llevado a cabo en el año 397 después de Cristo, fueron declarados canónicos los 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando ustedes oigan concilios y todo esto, ¿qué era lo que pasaba? Que la Biblia pues no la escribieron los discípulos, ni Moisés, ni nadie así, ya la trajeron así como la tenemos, sino que durante décadas, durante años, ¿verdad?, se fueron haciendo reuniones de líderes, de eruditos, ¿verdad?, de gente que conocía las escrituras. Y ellos fueron catalogando todos estos libros. Habían demasiados libros, como los libros apócrifos. ¿Cuántos han escuchado de eso? O los libros deuterocanónicos, que no son, ¿verdad?, parte de nuestra Biblia. Por ejemplo, la Biblia católica posee 72 libros, la de nosotros posee 66 nada más. Pero ellos dejaron 7 libros más, incluidos en el canon de ellos o en la Biblia católica. Incluso algunos textos, ¿verdad?, algunos capítulos, como el libro de Daniel, tiene 14. La Biblia de nosotros solo tiene 12. ¿Por qué razón no lo dejaron? Entonces, para pasar la lupa o para pasar el filtro se hacían estos concilios. En el año 397 ese es uno de los otros concilios. El primer concilio estaba el de Jerusalén, ¿verdad?, donde estaban los apóstoles. Por eso es que a Pablo se le llama el primer papa en la Iglesia Católica Romana, porque Pedro fue
el primer, por así decirlo, líder de esa iglesia de Jerusalén. Pero no, nada que ver con papa, sino que fue como un pastor. Eso fue en el primer siglo después de Cristo, en la era de la iglesia. Pero de ahí se fueron haciendo más concilios para descifrar y llevar a cabo cuáles libros eran correctos. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, un libro ellos no tenían esta Biblia que nosotros tenemos, sino que estos hombres se reunían. Por ejemplo, en el tiempo, ¿verdad?, de Jesús se leía una Biblia que se le llama la Septuaginta, que esa era la traducción del Tanaj o de la Biblia hebrea, que la tradujeron al idioma del griego para que toda esa generación de niños hebreos pudieran entender mejor. Como ahora nosotros les compramos a nuestros hijos Biblias bilingües, porque necesitan, ¿verdad?, aprender mejor. Muchos jóvenes dicen, mi idioma más fácil para entender es el inglés, ¿verdad? Y aquí hay algunas hermanas, ¿verdad?, bueno, Chesenia, Janet, a veces en la TV la ven en inglés, me imagino, ¿verdad?, porque lo entienden mejor. Así era esto. Entonces, para hacer esta Septuaginta, ya volviéndonos, hablando de estos concilios, se reunieron 70 eruditos. Estos hombres se les llamaba los escribas en aquel tiempo. En el tiempo de Jesús estaban estos escribas. Los escribas eran como los teólogos del presente, ¿verdad? Aquellos que solo ellos tenían la posibilidad de interpretación de las Sagradas Escrituras, los escribas. Y ellos sacaron esta Biblia. Y de esa Biblia se fueron, ¿verdad?, viniendo así durante el tiempo, y en este concilio lograron, fue la última vez que dieron la revisión de la Biblia de nosotros, que fue en el año 397. ¿Qué quiere decir? Que antes de esto, a lo mejor la Biblia poseía otros libros más. Entonces ahí pudieron ver, creo que fue el libro de Cantares, el último libro que ellos decidieron poner como un libro canónico, porque el filtro era que tuviera algo 100% divino, que no llevara, ¿verdad?, como contenido depravado, ni contenido fuera de la línea de la Biblia, porque acuérdense que la Biblia desde Génesis o de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, hasta Apocalipsis, la línea, ¿verdad?, o el centro de la doctrina nunca se contradice. Ni Juan no contradijo a Moisés, ni mucho menos los profetas menores, ¿verdad?, del tiempo de cuando estaban en Babilonia, no contradijeron a los otros del Nuevo Testamento. Ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, ninguno de ellos contradijo a lo que dijeron los del Antiguo Testamento. Al contrario, ellos usaron referencias del Antiguo Testamento para acullar o para reforzar lo que ellos estaban hablando. Entonces, antes de eso habían otros libros que tenían contenido, ¿verdad?, que no eran ellos no los catalogaron que eran de algo divino. Por ejemplo, la Biblia católica tiene dos, ¿verdad?, que se llaman Macabeos. Esos libros son buenos porque son historia correcta, pero tienen muchas cosas que son muy sensuales y depravaciones, cosas que no van con lo que ellos creían que era correcto, ¿verdad?, para ponerlo en el canon de la Biblia. Entonces por eso los fueron apartando, pero la Iglesia Católica se quedó con ellos. Quizás para entender un poco más acerca de eso tendríamos que estudiar los concilios, pero ya ese es un tema ya solo de los concilios desde Jerusalén, de Cartago y otros concilios, ¿verdad?, que existieron en ese tiempo. Entonces, este fue el último revisión y le dieron 27 libros al Nuevo Testamento. Una pregunta, eso en el 1500 de Martin Luther, ¿eso a dónde cae en esto? Cuando él hizo eso, ¿fue también de la Biblia o...? Sí, pero fue en el 1517, para ser exacto, el 31 de octubre. Martín Lutero, lo que él hizo fue que él sacó a la luz la Biblia. Él eso le llama la Reforma en Alemania. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero para darle una pequeña luz. Eso es cuando él se vuelve en contra de la Iglesia Católica, que él en la catedral, ¿verdad?, más importante de Alemania, de Gutenberg creo que se llama, ahí él clavó 95 declaraciones o tesis, se le llama,
declarando, número uno, que la Iglesia Católica vendía indulgencias para que la gente obtuviera la salvación. Entonces él dijo, yo estoy leyendo la Biblia y la Biblia dice que por fe, el justo por la fe vivirá. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces él se basó en el libro de Romanos y entonces él se propuso a sacar a la luz y a enseñarle a la gente la verdad de la Biblia. Pero entonces no fue No. la última vez que estaba. No, ya la Biblia ya estaba hecha. Okay. Él solo fue traducida porque en ese tiempo, en la Edad Media, más o menos, más adelante, se convirtió la Biblia prohibida para el uso popular de la gente. Solo tenían acceso los reyes, los papas y la gente de mucho dinero que podían comprar un ejemplar, pero no podían, digamos, dárselo a la gente porque ellos sabían que la Biblia pues traía pensamientos de venirse en contra de sus amos. El caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquí en Estados Unidos para la esclavitud? ¿Por qué no les enseñaban a los morenos a leer? Porque la ignorancia pues les ayudaba a ellos a tener a la gente bajo los pies. Así era la Biblia. Para ellos la Biblia era como quien dice un arma peligrosa para el pueblo, para los reyes o para los regímenes de ese tiempo. Entonces Martín Lutero lo que hizo fue que con otros, no solo él, pues hubieron varios, como Jerónimo, ahí está también Cipriano y Casiodoro, esos son casi del Erasmo de Rotterdam, todos estos hombres, William Tyndale, eso lo vamos a ir viendo, Wycliffe, todos ellos lo que se propusieron fue en traducir la Biblia a los idiomas del pueblo, porque en primer lugar la Biblia solo estaba en latín no había otro idioma, entonces ese era el único, después del griego la tradujeron al latín, y de ahí del latín es que va a derivar a todos los demás idiomas, como lo es el inglés, es el alemán y el español posteriormente, ¿verdad? Por Casiodoro y Cipriano. Entonces, esto es diferente, este es solo los libros que ellos pensaban que eran correctos en la Biblia, porque aquí todavía tenemos los originales, aquí todavía ni siquiera hay una imprenta, que eso lo vamos a ver también, aquí no hay tinta así como estos, ni papel, hacían los papiros, por eso se les llaman los manuscritos, porque a mano hacían todo esto. Entonces ellos colectaron todos estos libros porque acuérdense que muchos de ellos vivieron en tiempos diferentes a lo largo, ¿verdad?, de la historia. Entonces estos hombres, muchos de ellos se enfocaron en agarrar un libro de allá, otro de acá y al final pues traerlos juntos para hacer una sola Biblia. Y les tocó muchísimos años, hermano. Hay mucha gente que murió y esto era muy prohibido hacer todo esto. Por ejemplo, en ese caso de Lutero, yéndonos más adelante, eso era casi la muerte, aquellos que se atrevían a enfrentarse a ese gran monstruo, ¿verdad?, que era la iglesia. Porque al principio, en el año 312 o 13, por ahí, tercer siglo después de Cristo, el Estado y la religión o la iglesia, ¿verdad?, y el imperio de Roma se unieron. Por eso es que desde ahí deriva, ¿verdad?, que por qué la iglesia romana, ellos son los únicos que poseen casi todo lo que tiene que ver con las escrituras, con las cosas de Dios, porque ellos tenían el poder. La iglesia misma se unió al imperio romano. Un emperador, lo han escuchado ustedes, Constantino. Él fue uno de los primeros, ¿verdad?, emperadores que se unió. Entonces, después de ser los perseguidores, ahora se hacen juntos, se alían, y ahora quien dirige la iglesia es el imperio romano junto. Entonces, por eso esa iglesia fue la más poderosa. La Inquisición y todas esas reseñas históricas, ellos tenían el poder de todo. La literatura, la historia, ellos lo obtuvieron. Incluso, ¿verdad?, ellos tienen varios manuscritos en el Museo del Vaticano, que se llama los manuscritos del Vaticano, el Códex del Vaticano, que son copias originales de gente que los escribieron en aquel tiempo, muchos siglos atrás. Ellos tienen tantas cosas.
Entonces por eso hay que saber la historia cuando ya nos estamos, ¿verdad?, un poco saliendo, pero hay que saber esta historia porque la mayoría de los católicos dice que ellos hicieron la Biblia, pero en realidad no. La Biblia ya venía desde antes, digamos. En el tiempo de Jesús la iglesia primitiva no tenía nada que ver con la iglesia católica romana, nada que ver, sino que como ese imperio era el que predominaba y ellos trajeron el helenismo, el politeísmo y todos estos dioses que camuflajearon, ¿verdad? Ahora por eso es que nos regañan que no celebremos tantos días aquí, ¿verdad? Porque todo eso los romanos los camuflajearon con todos esos días de celebrar ahora. Aún nuestro calendario, ¿verdad? Ellos lo hicieron, el calendario de nosotros. Un papa, Gregorio, por eso se le llama el calendario gregoriano. Todo casi la historia, ¿verdad?, que nos rige a nosotros, como ellos tenían el poder, y acuérdense que el imperio romano fue casi que la potencia, pues, del mundo, los cuales ellos contagiaron al mundo entero, a la España, a toda Europa. Incluso del idioma latín derivan muchos idiomas, la mayoría de ellos. Por eso, ¿verdad?, hay muchas palabras de inglés y español, francés, italiano, portugués, todas esas se parecen porque derivan de un solo idioma que es la raíz, ¿verdad?, de todos los idiomas. Muy bien, vamos a centrarnos acá. La última parte de la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita en el primer siglo después de Cristo. En el griego antiguo, no fue escrito en lengua elevada de los sabios y eruditos, sino en el dialecto que se conoce como el koiné. El koiné es el lenguaje de los plebeyos o de la plebe, los estudiantes, los comerciantes, el idioma que todos usaban en sus relaciones diarias y todos podían entenderlo. Era el lenguaje común y al alcance de todo el mundo, greco-romano. 50 al 100 después de Cristo fue escrito en un periodo de 50 años por 8 escritores diferentes. El primer testamento editado fue el de San Francisco de Encinas en 1543, seguido por el de Juan Pérez, año 1556. Libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el libro de los Hechos. Es las categorías que se le dan al Nuevo Testamento, libros históricos. Se les conoce de esta manera porque nos narran hechos históricos que pueden demostrarse como verídicos. Y la verdad, estos libros, todo lo que sucede ahí, ¿verdad?, la geografía que habla Mateo, que habla Juan, que habla Lucas, la arqueología, todo eso, ¿verdad?, los lugares, todo eso que está en la Biblia escrito, los que quieren ir, ¿verdad?, y corroborarlo, pueden ir a Israel, y eso está lo mismo. Los historiadores de allá les van a corroborar que eso es realístico, que es real. Cuando Demir estuvo allá, siempre, ¿verdad?, lo nombramos a él porque es el único que ha ido de los que estamos acá. Nosotros solo lo podemos visualizar a través, ¿verdad?, de la Biblia o a través de la geografía, podemos verla, lo cual es algo muy importante. Tenemos una idea grande, ¿verdad?, de cómo era Israel de aquel entonces, pero el Israel de hoy creo que es muy diferente. También se clasifican en 3 grupos. Número 1, Mateo, Lucas y Marcos. Mateo, Marcos y Lucas se les llaman libros sinópticos. En otras palabras, ¿verdad?, libros que tienen historias en común. Porque lo que Mateo vio, lo vio Marcos y lo vio Lucas. Ellos 3 pues eran discípulos, estaban ahí con Jesús. Y algunas cosas que se le pasaron a Mateo, Lucas las escribió, y las que se le pasaron a Lucas las escribió Marcos. Por eso cuando vamos a hacer una lección, ¿verdad?, de enseñar, cuando vamos a predicar, es bueno ver las historias en estos 3 libros. Ya el libro de Juan es aparte, algunas nomás las tiene. Y tenemos el libro de los Hechos. Las cartas paulinas se les conoce de esta manera porque su escritor fue uno solo, el apóstol Pablo. Y aquí están todas, desde Romanos hasta Filemón. 13 cartas escribió Pablo.
Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filimón. Todo eso yo le mandé el documento, no lo compartió. Ahorita lo puede hacer y lo pueden tener ahí en el teléfono. Todo eso ahí está pero está bien que escriban porque eso es importante. Ahí se los voy a compartir ya más tarde. A su vez, las cartas paulinas se subdividen de la manera siguiente. Aquí van a ver algunos detalles muy importantes. Las cartas evangelísticas o evangélicas, Romanos y 1 y 2 Corintios. ¿Por qué? A Romanos se le conoce como el evangelio completo. El libro de Romanos, muchos de ellos como uno de los grandes predicadores, ¿verdad? Se llamaba John Huss. Y también está ese Martín Lutero y está también Juan Calvino, que son reformadores. Estos tres personajes, ellos se convirtieron al Evangelio o vieron, ¿verdad?, la luz a través de leer el libro de Romanos. 1 y 2 de Corintios y Gálatas, esto trae mucha doctrina para la iglesia, por eso se le llaman cartas evangélicas o evangelísticas. Cartas de la prisión. ¿Alguien me puede decir por qué les decimos así a estas cartas? Cartas de la prisión, porque fueron escritas desde una prisión. ¿Quién estaba en la prisión? El apóstol Pablo. Cartas de la prisión, todas estas cartas fueron escritas desde una prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Acuérdense que Filimón era un adinerado, ¿verdad? Que Pablo estaba con un trabajador de Filimón en la cárcel llamado Onésimo, y con Onésimo le manda esa carta desde la cárcel. Cartas del retorno de Cristo que hablan, ¿verdad?, del rato de la iglesia y de la venida de Cristo. Tesalonicenses, 1 y 2. Cartas pastorales. ¿Por qué? Porque estos hombres eran pastores posteriormente, como lo era Tito y Timoteo. Cartas generales son 8, Hebreos, Santiago, Pedro, 1 y 2 Pedro, Juan, hasta la 3 de Juan y Judas. La única, ¿verdad?, que no se sabe su escritor es en la carta de los Hebreos. Y Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de una carta y de una epístola? Eso, ¿verdad?, es un detalle pequeñito que es importante saberlo. ¿Alguna vez han escuchado esto? ¿Cuál es la diferencia de una carta a una epístola? ¿Algún guess? Cuando se escribe una carta, ¿va dirigida a quién? A una persona en específico. Y una epístola para un grupo o para una iglesia. Por ejemplo, carta dice gracia y paz a vosotros, a mis hermanos hebreos, ¿verdad? Es a todos los hermanos. Pero cuando dice gracia, cuando dice a mi amado hijo en la fe llamado Timoteo, va dirigida directamente a Timoteo. Pero una epístola va dirigida a una iglesia o a un grupo de cristianos o a una comunidad. Esa es la diferencia de una carta y de una epístola. División de capítulos y versículos. Esta es otra de las cosas. La Biblia al principio no era como cuando uno lee un libro. Bueno, los libros que ustedes leen o leemos traen capítulos nada más, ¿verdad? Chapter 1, chapter 2 y así sucesivamente. Pero la Biblia antes solo era antes era, ¿verdad?, un rollo. En el tiempo de Jesús, ¿verdad?, él leyó el rollo, posiblemente era la Septuaginta. Era un rollo escrito de todo sin divisiones y sin nada, era una sola escritura. Entonces no se podía decir primera de Timoteo, capítulo 5, versículo no podía, no había manera, era una sola lectura, una sola escritura. Pero hubieron hombres
que se encargaron y lucharon para lograr, ¿verdad?, dividir la Biblia en capítulos y versículos. Y para ellos tenían que tener un grado bastante de conocimiento en cuanto hasta qué párrafo llegaba, ¿verdad?, o hasta qué punto llegaba de una determinada historia o un determinado relato. Por ejemplo, si estaba hablando la historia del rico y Lázaro, pues ellos tenían que leer bien de dónde era su comienzo y hasta dónde terminaba. Ahora las Biblias no tienen hasta encabezamientos, ¿verdad? A veces de dos versículos que hay, ya le dicen de qué se trata y usted rápido dice el rico y Lázaro, usted rápido ya sabe cuál es la historia. O cuando dice el diluvio, usted rápido ya, algo muy fácil para nosotros. Pero antes a ellos era muy difícil. La división de la Biblia en capítulos y versículos tal como la conocemos hoy es el resultado de un proceso gradual que comenzó antes de Cristo en el Antiguo Testamento y se extendió a totalidad de la Biblia desde el siglo III hasta el siglo XVII. Es importante aclarar que estas divisiones no formaron parte del texto original inspirado, sino que fueron añadidas posteriormente para facilitar la localización y referencia de los pasajes. A lo largo de los siglos, este desarrollo evolucionó con el objetivo de mejorar la comprensión y comparación de las escrituras, combinando en las escrituras que todos conocemos y utilizamos hoy en día en nuestra Biblia Reina Valera y en la de los otros idiomas. La contribución de Stephen Langton. Stephen Langton fue uno de los primeros, un arzobispo, ¿verdad? En el 1205 dividió los capítulos. Este fue un inglés era, ¿verdad?, un clérigo, arzobispo de Canterbury en el siglo XIII. Desempeñó un papel fundamental en la organización de la Biblia mediante la creación del sistema de división en capítulos. Alrededor del año 1205, Langton dividió la Biblia en capítulos con el objetivo de facilitar la lectura, el estudio y la referencia. Este sistema no solo fue adoptado por la Vulgata Latina, esta es otra de las Biblias que se hicieron. Una de las primeras Biblias completas fue la Vulgata Latina, la cual usaron después, ¿verdad?, como referencia para traducir todas las Biblias a nivel mundial de todos los idiomas. Esa fue la Biblia completa, Vulgata Latina. Sino que también se convirtió en el estándar para las futuras traducciones bíblicas en varios idiomas. La innovación de Langton fue crucial para la estructuración del texto bíblico, permitiendo un acceso más sencillo y ordenado a pasajes específicos. Entonces Stephen Langton era católico inglés, era un católico inglés. La división en versículos, entonces los capítulos fue, ¿verdad?, lo hizo Stephen Langton, eso lo pueden escribir. La división en versículos, el primero fue Sanctes Pannino y sus numeraciones. Sanctes Pannino era de descendencia judía, pero con nacionalidad italiana. Era un italiano judío, doble nacionalidad. Un esfuerzo notable fue realizado por él en el 1470 y 1541. Un bibliotista dominico italiano, quien fue uno de los primeros en dividir el texto bíblico en versículos. Entonces, los capítulos los hicieron en 1200, alrededor, ¿verdad? 200 años más tarde, la dividieron en versículos. Aunque la división del Pannino en versículos era mucho más larga que la que usamos hoy en día, y ese sistema fue ampliamente adoptado, como que no le gustó mucho. Su trabajo fue influyente a pesar de que el sistema de versículos no se convirtió en el estándar. Su labor fue clave en el desarrollo de las divisiones que conocemos actualmente. Pero ellos dijeron, ¿verdad?, que no era muy buena porque
Los versículos les daba demasiado. Por ejemplo, si hoy tenemos un versículo, él les daba hasta 5 o 6 versículos a un solo párrafo, sin darle los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, si queríamos buscar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el 13 quizás iba a seguir todo hasta el 16, como él lo había hecho, pero ya después vino otro, ¿verdad? Este era un francés protestante que se llamaba Robert Etienne. Ya este sí los agarró y lo mejoró de una manera que quedó hasta el día de hoy como lo tenemos nosotros. Etienne creó una traducción al latín que fue la primera Biblia en incluir los números de versículos integrados en el texto, ya que antes solo se imprimían en los márgenes. En el 1551 publicó una edición del Nuevo Testamento en griego que contenía los versículos, y en 1557 publicó el Antiguo Testamento con los versículos. En ambos casos fue la numeración que hoy día se sigue en todas las Biblias modernas, en todos los idiomas. Entonces tenemos esos datos muy importantes de quienes dividieron la Biblia en capítulos y en versículos, y también el tiempo, ¿verdad? O los años en que lo hicieron. Y así vamos, ¿verdad?, viendo la historia, como la tenemos aquí ahora. La Biblia contiene 1189 capítulos. Hace 3 años cuando Rigo me ayudó a dar este punto, ¿verdad?, de estos datos de la Biblia. 929 capítulos en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento, distribuidos en 594 capítulos. Antes del Salmo 594 antes del Salmo 118 y 594 después del Salmo 118. El centro de toda la Biblia es el Salmo 118:8. El capítulo 29 del libro de Job es el centro del Antiguo Testamento. Y el capítulo 8 de Romanos es el centro del Nuevo Testamento. Contiene 31.102 versículos y 3.573 promesas aproximadamente para todos aquellos que aman la lectura de la Biblia y tienen la fe en nuestro Señor Jesucristo. El libro más corto de toda la Biblia es la Epístola de Juan. Contiene solo un capítulo con 13 versículos. El libro más extenso, más largo es el libro de los Salmos, el Salmo 150. El segundo es Isaías con 66 capítulos. El capítulo más grande es el Salmo 119. El Salmo 117 es el capítulo más pequeño de toda la Biblia. El versículo más grande de toda la Biblia se encuentra en el libro de Esther, capítulo 8, versículo 9. El más pequeño hay dos, Éxodo 20:13 y Juan 11:35. Ambos versículos tienen letras. Si consideramos que la letra L es una doble letra L, entonces tenemos que contar esta como una letra. La L, ¿verdad? Le llamamos en español. El Antiguo Testamento termina con una maldición y el Nuevo Testamento con una bendición. Según algunos estudiosos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura. Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia tiene 66 libros. El primer capítulo de Isaías comienza como Génesis, la desobediencia y el pecado del hombre. El capítulo 40 de Isaías profetiza sobre Juan el Bautista, y el libro número 40 de la Biblia es Mateo, el cual habla de Juan el Bautista. El último capítulo de Isaías termina en el verso 22, dice, como los cielos nuevos y la tierra nueva, al igual que Apocalipsis, y el último verso de Isaías termina sobre la condenación del hombre impío, como también Apocalipsis. Y ahora tenemos ya las 12. Materiales. Ahora vamos a saltar ya a otro tópico. ¿Alguna pregunta? Está bien que si tienen una duda ahorita, levanten la mano y hagan una pregunta. Porque es importante, ¿verdad? Encontrar la respuesta entre todos acá. Y irnos bien, porque ese es el propósito de venir acá, de aprender y de ir un poquito más claro, ¿verdad?, de cómo estábamos.
Los primeros manuscritos fueron escritos en diferentes materiales como, número 1, tablilla de arcilla. En la antigua Babilonia, la arcilla se preparaba en forma de delgados ladrillos planos. Mire cómo eran las escrituras. Nada que ver con nosotros, ¿verdad? Hoy solo vamos a un printer, tenemos papel, tenemos cuadernos, ¿verdad? Andamos cuadernos hasta de 3, 4 materias en un solo, a veces pequeños, grandes, de tapa dura, de tapa blanda, de lo que nos dé la gana podemos comprar ahora. Pero esta gente, ¿verdad? Al principio tablillas de arcilla, ¿verdad? O de barro, así se les llamaba, en Babilonia. La primera civilización que inventaron, ustedes han escuchado, ¿verdad? Es los de Mesopotamia, Entre Ríos. Ellos fueron los primeros, ¿verdad? Que empezaron a escribir cosas en piedras, en tablas de barro. Y luego los egipcios, la civilización de los egipcios, los jeroglíficos, que les llaman, lo que ellos, ¿verdad? Se comunicaban a través de figuritas, a través de figuras de animales o de cosas o de palomillas, no sé cómo les llamaban. Ostraca, el común de la gente usaba a menudo trozos rotos de tiestos llamados ostraca para escribir notas, facturas e incluso listas de compras. La tinta se hacía con brea mezclado con aceite o con goma. Esta es, ¿verdad? Y esos eran los primeros escritos, los mesopotámicos, los babilonios. Número 3, el pergamino, piel de animales, y ahora ya venía mejorando. Ya venía mejorando, ¿verdad? Los materiales que utilizaron para la redacción de la Biblia. Esto estamos hablando, ¿verdad? De esta gente de la antigüedad. Tenían la piel de animales especialmente curados, era un material más duradero que el papiro y muy común en Palestina. Aquí tenemos un ejemplar. Ese era el pergamino, un cuero de un animal o piel de animal, la secaban y ahí escribían. Luego tenemos el cuero, ¿verdad? Pieles de ovejas, de cabras, de carneros y antílopes se secaban, raspaban y limpiaban para conseguir un material liso llamado pergamino, término hebreo para el libro que significa raspadura. Luego las pieles eran estiradas y batidas hasta que quedaban planas y lisas. Eran estos, pero ahora los usan para carteras, para zapatos, pero no para escritura. Vitela, derivado del latín vitella, se aplicaba a la piel de carnero o piel de vaca o de ternera. Luego tenemos la piedra, ¿verdad? ¿Quién fue el primer que escribió en piedras? Fue Moisés. ¿Quién le escribió las leyes a Moisés? Dios mismo, el dedo de Dios. Ese fue, ¿verdad? La historia. Dios fue el primero que escribió una escritura en piedras, en tablas de piedra. La Biblia, primera referencia a la escritura, los 10 mandamientos, el primer material permanente de escritura fue piedra. La primera pluma fue un cincel. Luego Moisés le tocó hacerla, porque la destruyó. Ahora tenemos tablas encerradas, hasta tablas también hacían. Y por último tenemos el papiro. Antes de la construcción de las pirámides, los antiguos egipcios habían aprendido a hacer papel con el tallo de los juncos del Nilo, que crecían en zonas pantanosas de Egipto. El papiro era caro, pero podía volverse a usar después de lavarlo. Las plumas egipcias eran de pinceles de caña y la tinta se conseguía de plantas e insectos. También se fabricó con carbón, resina de plantas, agua, y su tiempo de duración era corto. Por eso muchos manuscritos, ¿verdad?, fueron imposibles de leerlos o de entender su escritura, porque la tinta que ellos usaron pues era una tinta no muy duradera.
Era una tinta, ¿verdad?, a base de insectos, a base de plantas, a base de brea, a base, ¿verdad?, nosotros le llamamos leche, ¿verdad?, algunos árboles que echan esa brea, si los pica un poco, echan un montón de, el pino, ¿verdad?, cuando se corta, echa como una miel, esa es la brea, y ellos usaban de una manera, la mezclaban con insectos, con hojas, para hacer algunos colores, como el verde y el negro. Quizás no tenían demasiados colores, solo los colores principales. Se parece un poco como el bambú. Tenemos, ve, ahí jeroglíficos de los egipcios, la palabra papel proviene de esta palabra papiro, porque se parecía, ya el papel, ¿verdad?, años más tarde lo inventaron, pero los egipcios fueron los primeros, ¿verdad?, que ya empezaron a trabajar con este tipo de árboles para hacer, casi que lo hacían como papel, pero era bastante como algo rústico, ¿verdad?, que no tenían tantos químicos para hacerlo como hoy lo es el papel. Herramientas de la Santísima Trinidad. Todos quedamos claros, ¿verdad?, que esta gente, hermanos, hay que ver que les costó demasiado hacer la Biblia. Por eso es importante que ahora nosotros estemos agradecidos con Dios, porque tenemos, ¿verdad?, al alcance demasiadas herramientas. Aún hoy el papel, ¿verdad?, está desapareciendo. Hoy tenemos los teléfonos, las tablets, tenemos tantas herramientas para escribir, para dictar, para grabar, para todo. La Biblia, ¿verdad?, la versión que usted le dé la gana puede descargar en internet, y estamos llenos de todo esto. Esta gente apenas conseguían uno de esos, y los que usaban el papiro, ¿verdad?, no era que lo hallaban botado, sino que era solo la gente que tenía mucho dinero, como quien dice los que usan en la actualidad, ¿verdad?, los Lamborghinis o los Ferraris, que no todo el mundo se compra uno de esos, sino que ciertos grupos de personas, ¿verdad?, que tienen una vida un poco más elevada en cuanto a lo económico, lo pueden poseer. Asimismo era el papiro en ese tiempo, no todos. Herramientas de la Santísima Trinidad. Dios usó 3 herramientas de la Trinidad, que son la revelación, inspiración y la iluminación, para redactar la Biblia. Ahora bien, la palabra revelación, ¿qué significa revelar? Revelación. Cuando alguien revela algo, viene de la palabra, ¿verdad? La usaron los antiguos griegos y los romanos cuando hacían los teatros. ¿Qué se abre, verdad? Cuando está el grupo de personas, ya los artistas. Se destapa, ¿verdad? Destapar. Se destapa el telón, y ahí proviene, ¿verdad?, la palabra revelación, de destapar el telón del anfiteatro. Por ejemplo, la palabra apocalipsis, la palabra original en griego, ¿verdad?, es apocalipsis, que significa revelación nada más. La apocalipsis no significa catástrofe ni nada de eso, ¿verdad? Hay gente que dice tiempos apocalípticos, porque apocalipsis contiene todo eso, ¿verdad?, de las plagas y de todo eso, pero en realidad la palabra apocalipsis significa revelación, simplemente. Revelar, ¿verdad?, sacar algo que está escondido. Y eso fue lo que Dios usó para redactar la Biblia. Ahora bien, dijimos que el autor de la Biblia, ¿quién era? ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios, ¿verdad? O el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, usando a los hombres, que ellos fueron simples instrumentos. Solo se les puede llamar escritores a ellos, porque quien la dictó y quien fue el autor de todos estos libros fue Dios mismo, a través de la revelación, como se la dio a Juan, a Moisés.
Descorrer el velo de lo desconocido en términos teológicos es el acto de Dios por medio del cual reveló lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Por ejemplo, ¿verdad? Hoy la palabra ya está revelada para nosotros. Por eso ya no podemos recibir nuevas revelaciones, porque ya la revelación ya fue dada. Entonces a veces mal aplicamos cuando dice tuve una revelación, tuve esto, porque ya no hay nada más escondido. Incluso a Pablo fue el único que Dios le dio algo que no estaba escrito y que ningún hombre lo ha visto, solamente él. Pero le dijo, te tienes que morir con eso en tu mente y en, ¿verdad?, de lo que él vio. No puedes. A Juan sí se le dio permiso de dictar y de darnos a conocer a todos nosotros todo lo que él vio. Pero había un límite a Juan. Pero ya Pablo le dijo, te voy a enseñar algo, pero no tienes derecho ni permiso de escribirlo. Entonces el apóstol Pablo dijo, son cosas indecibles, cosas, ¿verdad?, que no puedo explicarlas, pero es algo, dice, maravilloso, que yo quisiera ya estar en la presencia del Señor, dice, pero por amor a la obra quiero estar aquí, pero es mejor estar con el Señor, porque es que lo que había visto, ¿verdad?, era algo maravilloso. Esa es la revelación, es lo que nunca se ha visto. En la revelación encontramos tres elementos básicos. Número 1, a Dios, porque de Él surge. Número 2, hombre, porque es para el hombre y por el hombre. Número 3, historia, porque de ella se da y se revela. La revelación progresiva enseña que el conocimiento del mensaje de Dios al hombre no fue dado al todo, sino que fue manifestado en un lapso de tiempo aproximadamente de 1460 al año 95 después de Cristo. Y estas son las cosas que Dios ha revelado. Métodos diferentes para revelarse o hablarle al hombre. En la antigüedad, ¿qué usaba Dios para revelarse o manifestarse al hombre? Les doy un ejemplo, los ángeles, ¿verdad? ¿Quiénes fueron hombres que experimentaron, verdad, que recibieron ángeles en la antigüedad? Abraham, ¿quién más? Lot, muy bien. En el Nuevo Testamento, María, sí, muy bien. Los pastores, ¿verdad? Los ángeles se les presentaron y les cantaron, ¿verdad? Y aquí os traemos nuevas de reposo. José, ok. Otra de cómo Dios se revelaba al hombre. Los lectores de la Biblia. Sueños, muy bien. ¿Ah? Visiones. Excelente. ¿Alguien más? Vamos a ver. Voz audible, ¿verdad? ¿Quién escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sí. Pero Juan tuvo una revelación más visual, pero también la voz. Visiones. Y ahí está. Visiones, cristofanía, teofanía, profetas y sueños. Falta uno. El Urim y el Tumim. Ángeles, voz audible, visiones, cristofanía es una representación de Cristo, ¿verdad? En algo. Ya sea en una persona. Teofanía es una representación de Dios. Por ejemplo, en Josué capítulo 5, cuando están, ¿verdad?, en el campamento, creo que es en Boquín o en uno de estos campamentos que tenía Josué, ¿verdad?, al otro lado del Jordán, cuando no habían entrado, se le presenta un príncipe del ejército, dice, de Dios. Viene Josué y se postró delante de él. Se postró y no le dijo nada, ¿verdad?, el ángel. Entonces, ¿quién es el único que deja que se arrodillen ante él? Solo Dios. Porque en Juan, en el caso de Juan, ¿verdad?, cuando dice que ve a ese ángel, él se postra y el ángel le dice, no te arrodilles, ¿verdad?, porque yo soy consiervo tuyo. Entonces ese era un ángel, de verdad. Pero aquí era Dios que estaba, ¿verdad?, a través de ese personaje representado, y se le llama una cristofanía o una teofanía, ¿verdad? Cristo
o Teo, que es Dios, ¿verdad? La palabra Teo es el idioma griego que significa Dios. Fanía, ¿verdad? Representación. Una representación de Dios a través de algo. Por ejemplo, la zarza. La zarza era algo, ¿verdad? Un fuego que estaba en un arbusto. Y Moisés solo podía oír, ¿qué? La voz, ¿verdad? Y Moisés le dice, ¿pero quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy el que soy. Yo soy, te ha enviado. Entonces ahí es una representación de Dios a través de una cosa o de una persona. En este caso, ¿verdad? Ahí es la zarza, y en el caso de Josué es el ángel, o un hombre, ¿verdad? Josué lo vio como un comandante de un ejército. Y Josué se sacó la espada porque lo iba a matar. Luego tenemos los sueños, el Urim y el Tumim. Eso, ¿verdad? Lo usaban los sacerdotes, como Aarón. En el tiempo, ¿verdad? Que consultaban a Dios, tenían dos piedritas en el pecho. Eso era en el, ¿cómo se llamaba el chaleco ese? Se me pasó por encima, donde están todas las piedras preciosas que representan el efod. En el efod había dos piedras, ¿verdad? Que se llaman el Urim y el Tumim, donde ellos consultaban a Dios acerca de algo, de algún asunto. Señor, ¿será que está bien que este pueblo salga o hagamos esta celebración? Entonces se dice que cuando una de las piedritas brillaba, esa era una respuesta de Dios también, para decirles, les doy la luz amarilla o la luz verde. Entonces esas eran las maneras que Dios usaba, o los métodos para hablarle a la gente. Por eso dice la palabra, Dios en otro tiempo les hablaba, ¿verdad? Muchas veces, en otros tiempos, de muchas maneras a la gente. Pero en estos postreros días, dice, nos habla por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Por eso nosotros no podemos estar buscando otra revelación, no podemos estar buscando otras cosas. Porque la Biblia, hay mucha gente que le cree más. No es que les digo que seamos incrédulos, ¿verdad? Pero hay gente que le da más credibilidad a alguien que diga, dice el santo, dice Dios, dice esto, dice lo otro. Pero a la Biblia no le creen. Y Dios ya nos dejó a nosotros la Biblia, que es la revelación absoluta, la cual es el manual de la vida infalible, en el cual debemos de regirnos en esta vida. Y dice Pablo, venga quien venga y les hable otras cosas, no le crean, porque la palabra ya está cerrada. Ya está cerrada. Es verdad, Dios puede usar, ¿verdad? Un hermano a decir, ¿verdad? Algún que le digan que ayude, pero si la Biblia nos exhorta que ayudemos, o que le diga, ¿verdad? Que haga esto, si la Biblia nos dice que oremos, la Biblia nos dice, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos, la Biblia nos dice que ofrendemos, la Biblia nos dice que seamos buenos cristianos, la Biblia nos dice que nos apartemos del mal. Y a veces hasta que viene alguien y nos dice que oren, ¿verdad? Nosotros empezamos a hacer las cosas. Esas son cosas, cuando sale eso, no son en sí revelaciones, sino que son dones específicos que Dios ha dado a ciertos hermanos. En el caso, ¿verdad? De los sueños, en el caso de las visiones, se le puede llamar a eso, no revelaciones. Esos son, ¿verdad? Dones espirituales que Dios reparte cuando, ¿verdad? Hay frutos en la persona que ha dado, ¿verdad? Digno de arrepentimiento. Muy bien. Continuamos. La inspiración, vocablo que deriva del verbo inspirare, idioma latín, cuyo significado es respirar o insuflar, soplar dentro. En el idioma griego se deriva del verbo theopenos, theopneptos, algo así es, cuyo significado es soplo o soplo de Dios. Acción y efecto de inspirar un movimiento sobrenatural que Dios comunica a sus criaturas. Dios inspiró las escrituras, Juan 6:63. La inspiración, vamos a continuar aquí. Todo esto, hermano, lo van a tener ahí en el material que yo les envié. Voy a ir un poco más rápido porque no me quiero detener, ya creo que entendimos lo que es inspiración. Tenemos evidencias claras y concisas de la inspiración de la Biblia. Su preeminencia sobre la literatura. La Biblia es incomparable. Su preservación por Dios contra toda clase de ataques y esfuerzos por desacreditarla y destruirla material y moralmente. Nadie ha podido destruir la Biblia. Aunque han quemado infinidades de copias, han matado a cantidades
de ministros, de predicadores, de evangelistas, de misioneros, de escritores, de editores, de reformadores, a todos esos, algunos los metieron en la hoguera, lo que en el tiempo de Lutero, ¿verdad? En la Inquisición, todo ese tiempo, mataron infinidades de hombres que se levantaron, ¿verdad? Para producir, para llevar la palabra a muchos países, pero no pudieron destruirla. Su poder para transformar individuos, comunidades y naciones. Su admirable unidad de tema y falta de contradicciones, a pesar de haber sido escrita por unos 40 hombres distintos en periodos que abarcan 1600 años o 1500 a 1600 años. Su admirable unidad y tema, ¿verdad? Falta de contradicciones, a pesar de haber sido escrita por todos estos hombres. Por muchos que la quieran desacreditar, no pueden. Su precisión científica con el tiempo se ha comprobado todas sus menciones científicas y son exactas. La arqueología, los arqueólogos han descubierto y verificado más de 5.000 lugares mencionados en la historia bíblica. Entonces la misma historia, la pala del arqueólogo, ellos mismos dan fe de que la Biblia, ¿verdad?, es una palabra infalible, que es verídica. Su superioridad a todos los demás productos por la raza humana en cuanto a moralidad, literatura y leyes. No hay otro libro, ¿verdad?, donde los gobiernos, donde la ciencia, donde incluso, ¿verdad?, los capos o esa gente ya anda haciendo maldad, siempre a veces usan frases de la Biblia para hacer sus maldades también, ¿verdad? Para todo, para las leyes, las literaturas, todo eso, la moralidad, todo eso, los valores de la familia, la Biblia es la número uno para enseñar en todo, ¿verdad? Y lo impresionante es que, acuérdense que de un continente a otro hay diferencia de cultura, ¿verdad? Diferencia. Pero la Biblia les puede enseñar a los de África, les ha enseñado a los de Asia, les ha enseñado, ¿verdad?, a los de Europa y nos ha enseñado a nosotros, los de América. Y no se contradice, no nos enseña a hacer cosas malas. Ahora está la inspiración, ¿verdad? Y luego por último vamos a ver la iluminación y aquí nos vamos a quedar ya, tenemos 2 minutos. La iluminación es del vocablo que deriva del idioma latín iluminare, significa alumbrar, dar a luz, prender el foco, encender los bombillos. Esta es la única de las herramientas que Dios sigue usando, ¿verdad? Para el ser humano, el conocimiento intuitivo de alguna cosa, gracias al concurso de Dios. La iluminación. Es el método que utiliza el Espíritu Santo para arrojar luz divina a todos los hombres que buscan agradar a Dios. Se les ilumina en el grado que se rinden al Espíritu Santo. Sin iluminación ningún pecador se salvaría. Entonces cuando un pecador o una persona viene a Dios es porque la mente se le abre. Como cuando usted está leyendo un capítulo, usted puede escuchar la prédica, pero usted regresa a su casa y estudia la Biblia y es como que se le abre algo, ¿verdad? Y dice, verdaderamente no lo había visto de esta manera, de este punto de vista. La iluminación va de la palabra escrita del papel al corazón del hombre. El hombre recibe la luz de lo que se ha escrito. El Espíritu Santo que mora en nosotros revelará todas las cosas. El conteo del tiempo, y aquí solo una pequeña... Esta es otra que quedó en la historia, el conteo del tiempo. El conteo del tiempo comienza con el nacimiento de Jesús. A partir de este punto el tiempo se registra de forma progresiva, no solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Por eso Él es el pasado, el presente y el futuro, y Él es todas las cosas. En la literatura, en la geografía, en la historia, siempre, ¿verdad? Los libros, aunque no sean cristianos, aunque no sean clases de fuentes cristianas, siempre van a decir para lograr, ¿verdad?, mantenerse en el tiempo antes de Cristo o después de Cristo. Y eso es algo impresionante también, que Cristo, ¿verdad?, partió la historia, tanto para el pasado
como para el presente. Y luego el futuro, ¿verdad? Y también ya está escrito en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Así que, hermano, ¿alguna pregunta? Vamos a llegar hasta acá. ¿O algo que quieran ustedes compartir? Bueno, solo les insto que sigamos adelante, que no desmayen, porque algo vamos a aprender.